Así que Señor les bendiga, hermanos. Hoy seguiremos con nuestra enseñanza del Evangelio según Juan, la serie que estamos viendo. Y hoy intentaremos de ver de versículo Juan capítulo 1, versículo 15 a 18. Juan capítulo 1, versículo 15 a 18. Es que el título de nuestra enseñanza hoy es Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Recuerda que ya hemos visto de versículo 1 a versículo 14 y el domingo, hace 2 sábados, vimos el versículo 14 hace dos sábados. Así que vamos a seguir hacia donde lo dejamos hace 2 sábados, pero vamos a tocar un poquito, vamos a leer un poquito del versículo 14 hoy para tener una comprensión de qué va los pasajes de hoy, para tener una comprensión de qué va los pasajes de hoy. Bueno, haciendo un repaso rápido de lo que vimos hace 2 sábados, que era Juan capítulo 1, versículo 14, hablamos de la confirmación del apóstol Pablo de haber visto la gloria del Señor. ¿Sabe? Hablamos de la confirmación del apóstol Pablo de haber visto la gloria del Señor, y que esta gloria, que es la misma palabra que es la persona del Señor Jesús. Vimos que eso ocurrió cuando el apóstol Juan hablaba de que hablaba o que había visto la gloria del único Hijo de Dios. Él estaba refiriéndose en una situación donde el Señor Jesús le llamó a él y llamó a Pedro y llamó a Santiago, el hermano de Juan, y se fueron a un monte para orar, y ahí el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Y también vimos hace 2 sábados que Moisés también se había atrevido para pedirle a Dios que Señor, enséñame tu gloria. Y en el monte Sinaí Moisés también quería ver la gloria de Dios, porque el Señor le dijo que, bueno, no vas a ver mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y sobrevive. Pero el Señor le dejó ver su espada, lo puso en la esquina de una roca y tapó sus ojos, y él pasó y proclamó su nombre, y Moisés pudo ver su espada. Porque nadie puede ver la gloria total del Señor y siga con vida. Así que hoy seguiremos con las últimas revelaciones sobre la persona de nuestro Señor Jesús que el apóstol Juan nos da, y porque después de eso ya empiezan las narraciones, las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer. Así que todo lo que hemos estado viendo de Juan capítulo 1, de versículo 1 hasta el versículo 18, es solamente una introducción, que Juan hace una introducción a sus lectores, las personas a quienes él estaba escribiendo esta carta, hace una introducción a ellos sobre quién es esta persona sobre quien estoy a punto de escribir. Así que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora es pura introducción de la vida del Señor Jesús. Juan está revelando que esa persona del Señor Jesús no es cualquier Señor, no solamente es el Mesías, es Dios quien se hizo hombre, que Él ya existía antes del principio de la humanidad, y que fue Él quien creó todas las cosas para sí mismo y para su gloria. Eso es lo que Juan lleva explicando desde el versículo 1 de Juan capítulo 1 hasta el versículo 18. Así que si tienen sus Biblias, por favor, acompáñame. Vamos a empezar leyendo de Juan capítulo 14, aunque vamos a ver solamente el versículo 15 a 18, pero vamos a leer de 14 hasta el 18. Juan capítulo 1, de 14 hasta el 18, no 28. Deberíamos haber leído hasta 28, pero vamos a dejarlo hasta el 18. Juan 1, 14 a
18. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre. Recuerda, hace 2 sábados era cuando veíamos que Dios se hizo hombre, que es la palabra en sí tomó forma humana, se hizo hombre a 100% como uno de nosotros. Así que Juan sigue, aquí es una repetición de lo que vimos hace 2 sábados. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, y la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y versículo 15, Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. El 16, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. El 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. El 18 termina diciendo, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos ha dado a conocer. Así que este último versículo 18 tiene algo que si alguien lo lea y después leer Éxodo cuando Moisés estaba en el monte, uno puede pensar que hay una controversia, ¿vale? Pero vamos a mirarlo en detalle para saber si la Biblia se ha equivocado o que nosotros no estamos comprendiendo el contexto mismo de esta declaración. Así que el apóstol Juan nos hace entender una cosa en el versículo 14. Él empieza en el versículo 14, que el Señor Jesús no tomó forma humana, como vimos hace 2 sábados. El Señor Jesús no tomó forma humana, sino que se hizo hombre. Una cosa es tomó forma, como los ángeles pueden aparecer, son espíritus, pero pueden tomar forma humana para aparecer y hablar a los seres humanos, como Gabriel puede tomar forma humana, o Miguel, o cualquier ángel puede tomar forma humana y venir y hablar. Y la gente lo ve, piensa que son seres humanos, pero son espíritus. El Señor Jesús no tomó forma humana, se hizo hombre a 100%. Eso es algo que me explota la cabeza porque no sé ni cómo explicarlo. ¿Cómo el creador de todas las cosas puede hacerse una creación? Ese es el misterio de Dios. Muchas cosas de Dios nunca lo entenderemos hasta que aun cuando estamos en la eternidad no lo vamos a comprender en su plenitud. Porque Dios para nosotros siempre seguirá siendo un misterio. Así que el Señor Jesús no se hizo hombre, pero tomó forma de un ser humano. Era un hombre a 100% como ustedes y yo. Sentía el mismo dolor como ustedes y yo. Tenía hambre, tenía las mismas necesidades como ustedes y yo. Y sufría de las mismas cosas que si alguien tenía que hacerle daño, iba a sufrir de la misma manera que ustedes y yo. Eso lo convierte no en cualquier persona. Eso convierte al Señor Jesús la persona más adecuada para comprendernos cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Él es nuestro Señor. Y al mismo tiempo, como dice en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote en la presencia del Padre que intercede por nosotros, quien es cualquiera. No. Tenemos un sumo sacerdote que fue hombre 100% como nosotros, fue tentado como nosotros, pasó las mismas dificultades como nosotros. Así que es la persona perfecta, quien puede comprender nuestras necesidades y cuando oramos, Él intercede por nosotros ante el Padre. Porque si Jesús hubiera solamente sido Dios, sin haber sido hombre, podemos decir que, bueno, Dios, tú no entiendes porque nunca has sido hombre. Tú no entiendes mis necesidades porque tú siempre has sido Dios, nunca has sido hombre. Pero Dios ha estado en nuestra posición de seres humanos. Así cuando oramos, hermanos, por eso que podemos entrar con total confianza en la presencia de Dios. Podemos derramar nuestros corazones ante Él. Podemos decirle las cosas con total sinceridad porque Él comprende nuestra situación. Así que el apóstol Juan vuelve a hacer otra vez un énfasis sobre el ministerio de Juan el Bautista. Él hace un énfasis sobre el ministerio de Juan el Bautista. Eso está en el versículo 15, lo que vamos a ver. Así que él dice que
el ministerio de Juan el Bautista era ser un vocero para Jesús, un vocero, alguien que tenía que dar testimonio de la persona, una persona más importante que venía. Es como antes que viene un rey para visitar un país, se corre la voz primeramente que viene el rey. Y el país donde el rey tiene que visitar se prepara para recibir el rey. Y todo el mundo se prepara. Y luego cuando llega el rey, todo está perfecto. Las calles están limpiadas. Los mendigos están sacadas de la calle. No sé cómo funciona en Honduras o en vuestros países. Pero en mi país es lo más normal. Cuando viene una persona importante, el convoy, la calle donde el convoy tiene que pasar, limpian esta calle y quitan todos los mendigos. Todos. No hay ningún papel sucio en la calle. Limpian la calle de tal manera y pintan los postes que llevan años sin pintar. Arreglan las fachadas de los edificios que están en el mismo camino. Todo para pintarlo bien, para que parezca muy bonito. ¿Por qué? Porque alguien ya había avisado que viene una persona importante. Eso era la obra de Juan. Juan vino para anunciar que venía la luz verdadera al mundo lleno de oscuridad, para preparar los corazones de la gente, para que cuando venga la luz exponga toda la maldad que está en los corazones de la gente, y ellos ahí pueden recibir esta buena noticia de salvación. Asimismo, preparando los corazones de la gente, eso era la obra de Juan, para recibir y aceptar las buenas noticias de salvación que el Señor Jesús iba a traer. Así que Juan el Bautista, él mismo reconoció, vamos a ir viendo en los versículos 19, 20, 21, que Juan mismo reconoció que él no era la luz. Él no era esta luz que Dios había enviado para alumbrar los corazones de las personas, pero que la luz mismo venía para alumbrar los corazones de los pecadores. Pero rechazó totalmente este gran nombre que se había hecho, si él había declarado que sí, yo soy la luz del mundo. Pero Juan reconoció su posición, reconoció su ministerio, de lo mismo que nosotros tenemos que reconocer nuestra posición y reconocer lo que nosotros nos corresponde hacer. Muchas veces nos metemos en problemas por intentar ser lo que Dios no nos ha llamado a hacer, o por hacer las cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, o por intentar ser las personas que Dios no nos ha llamado a ser. Así que Juan el Bautista reconoció que él no era esa luz que venía a alumbrar los corazones pecaminosos de la gente, pero él era el vocero de esta luz. Él era la persona que venía para anunciar sobre esa luz. Así que en el versículo 15, sigue diciendo el versículo 15 sobre Juan el Bautista. Dice, este es aquel a quien yo me refería. Ese es Juan diciendo, bueno, Juan reconoce que yo no soy la luz, pero os voy a decir, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Así que Juan reconoce que él no es aquel persona que el pueblo de Israel estaba esperando, pero simplemente él es aquel vocero que venía para indicar, para apuntar, para enseñar a quién la gente tiene que acudir. Eso es humildad, hermanos. Muchas de las veces queremos ser, queremos ser el Moisés, el gran Moisés, queremos salvar al mundo entero. Pero Dios no nos ha llamado para salvar el mundo entero. Él nos ha llamado para apuntar a Cristo, para que la gente pueda llegar a conocer a Cristo a través de nosotros. Si alguien viene a nosotros con una dificultad, con un problema, nuestro deber es, como Juan el Bautista, enseñar a Jesús. Es aquel que yo decía, es Él que es la luz, es Él que es la solución de todos los problemas, es Él quien puede traer la paz que gobierna nuestros corazones, que es diferente que la paz que el mundo da. Juan nos demuestra aquí una demostración impresionante de humildad. Reconoció su posición, no intentó llevarse la gloria y hacerse un nombre entre los grandes. Hoy en día hay, no sé si habéis escuchado, en América Latina, sobre todo en Estados Unidos, se puede comprar el apostolado. Si alguien quiere ser apóstol, son $500 americanos y ya te dan el apostolado, ya eres directamente apóstol. Empiezan a llamarte apóstol
Y en África es peor porque les besan a los apóstoles los pies. A ver, la gente les besan los pies, les adulan, les adoran. Los apóstoles están encima, algunos de esos están encima de la palabra de Dios. Lo que dicen es lo que la gente toma como doctrina. Así que son más elevados que Juan el Bautista, quien reconoció que él no era la luz, pero enseñó quién era la luz. Juan apuntó a Jesús. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. Cuando predicamos a alguien, cuando queremos, como creyentes, nuestra labor es apuntar a Jesús, enseñar a Jesús y reconocer que Jesús es más grande que todos nuestros problemas. Reconocer que es Él el autor y el consumador de nuestra fe. No somos el Moisés de la gente. No somos el gran libertador del mundo. El que puede liberar el mundo es el Señor Jesús en sí. Así que Juan reconoció su posición y no intentó de hacerse ningún nombre. Jesús es el centro, hermano, escucha bien. Jesús es el centro del Evangelio y de la Biblia. La Biblia da testimonio del Señor Jesús. Él es el centro de todo. La Biblia no es sobre nosotros, es la historia de Dios. La historia sobre el amor de Dios hacia nosotros. Es la historia principal de Dios. Es Él la persona más importante que todos. No somos las personas que tienen que llevarnos la gloria o lo que sea cuando tiene que ver con la palabra del Señor. Jesús es Dios hecho hombre. Él es la luz verdadera, la imagen visible de Dios invisible. Él que estuvo antes del principio y todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y por su propia gloria. Si que ustedes y yo estamos aquí es puramente porque el Señor Jesús lo quiso así. Si Él no lo quisiera, no estaremos aquí hoy. Él hizo todas las cosas por Él, para su propia gloria. Es a Él que nosotros tenemos que apuntar cuando compartimos la palabra de Dios a una persona. Porque Jesús es el buen pastor. Es el pastor que da su vida por sus ovejas. Él es el más importante. La preexistencia de Jesús, escuchen bien, hermanos, reconociendo que Jesús ya existía antes del tiempo o antes de nuestro principio, es muy importante para nuestra fe cristiana. Y es lo que el apóstol Juan está enfocando aquí desde el principio. Que, oye, vosotros no estáis adorando a cualquier persona, estáis adorando a alguien que estuvo antes de vosotros, antes de que todo fue creado, porque Él mismo os creó y creó todas las cosas. Es muy importante eso. A la hora de congregarnos, cuando nos sentamos aquí, no estamos aquí para alabar a cualquier persona, no estamos aquí para alabar una estatua, no estamos aquí para alabar, no, estamos aquí para alabar a alguien que estuvo antes que nosotros. Alguien que a través de quien todas las cosas fueron creadas. Alguien que es Él mismo quien creó todas las cosas. Recuerda una cosa que vimos cuando hacíamos la introducción del Evangelio de Juan. Y hablamos del motivo por el cual el Evangelio de Juan fue escrito. Y téngalo bien claro, porque el apóstol Juan lo pone desde el principio. Él resalta a Jesús en el principio. Y al final de su evangelio, Él sigue resaltando a Jesús. Así que Él nos hace comprender que el evangelio en sí es la historia de Dios. En Juan 20:31, el apóstol Juan dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Por qué? Porque él dijo que antes de este pasaje decía que Jesús hizo muchas otras cosas, muchos otros milagros, cosas que si tenían que ser escritas, no habrá libros suficientes en todo el mundo para contener todas las cosas que Jesús hizo y dijo. Pero él dice, pero estas que tenéis, el Evangelio de Juan que nosotros tenemos, el motivo por el cual tenemos solamente esa porción de las cosas que el Señor Jesús hizo y dijo y enseñó, es para que ustedes, ¿qué significa ustedes y yo? Para que creemos que Jesús es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna por medio de Él. Así que Juan empieza resaltando a Jesús desde el principio, que Él es la palabra de Dios que
que estuvo con el Padre desde el principio, que Él mismo es Dios, que a través de Él todas las cosas fueron creadas, esa palabra se hizo hombre. Y Él termina su evangelio diciendo, vale, os he dicho todo lo que os he contado, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo 20, todo lo que os he contado es para que entendéis una cosa, que Jesús es ese Mesías que el mundo estaba esperando. Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y que si sigue creyendo que Él es Dios, que Él es el Mesías, si siguen creyendo, van a tener vida eterna. Eso es una promesa asombrosa para todos nosotros. Si seguimos creyendo en Jesús, tenemos vida eterna. Pero si creemos, nuestras vidas normalmente, hermanos, debe haber cambios en nuestras vidas. Porque alguien no puede decir que yo creo en Jesús si era ladrón antes y sigue robando, o si era chismoso, sigue siendo chismoso, si era hipócrita, sigue siendo hipócrita. Debe haber un cambio en nuestro estilo de vida. Debemos ser a la imagen y semejanza de Cristo. Recuerda cuando Dios creó a Adán y Eva, que dice en Génesis, que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El viejo hombre lo hizo de la tierra. El nuevo hombre que somos nosotros ahora en Cristo Jesús dice la palabra que nos ha criado en Cristo Jesús. Nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Pero esta vez a su perfecta imagen y semejanza, como siempre a veces en su perfecta imagen y semejanza, pero esta vez ya no tenemos la naturaleza caída, ¿no? Y ya no tenemos esa pasión por las cosas que la naturaleza caída tiene pasión. Así que este énfasis sobre la persona de Jesús, hermano, se puede ver desde el principio del Evangelio de Juan hasta el final del Evangelio de Juan. Juan hace una énfasis muy importante sobre la persona de Jesús, resaltando a Jesús como Él fue preexistente, el Dios que existía antes, Dios quien se hizo hombre y vino a vivir entre su creación. Hay pasajes en la Biblia que nos dan más detalles sobre la preexistencia de Jesús, que no tenemos a un Salvador cualquiera, tenemos a un Salvador que existía ya antes de tiempo, como Colosenses capítulo 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los del cielo como la de la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o demonios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Qué quiere decir? Que el diablo mismo le pertenece a Cristo. Pero hablamos a veces más del diablo que de Cristo. El diablo no puede compararse. No sé si habéis visto muchas veces algunos dibujos que van circulando con Jesús ahí haciendo puño con el diablo. Eso es una blasfemia. Jesús no está haciendo puño con el diablo. Jesús no puede estar comparándose con su creación. Porque el diablo él mismo creó a Lucero, aún antes de que él cayera. Así que no puede haber visto un padre comparándose, o un creador comparándose con su creación. Es como una persona creó un coche de madera o de barro y se está comparando con el coche de barro. Eso no existe. El Señor Jesús es superior que todo poder. Él es superior. Mira, Él es superior que todo lo visible, todo lo que está en el mundo, superior que todo lo invisible. Él es superior sobre todos los tronos, sobre todos los demonios, sobre todos los poderes, sobre todas las autoridades, porque todo fue creado por Él y para Él. Así que, hermanos, no tengan miedo cuando la gente le diga esas cosas que si menciona el nombre del diablo mucho, Él va a venir a por ti. No le da tanta importancia al diablo, pero no olvidemos que sí que no tenemos lucha contra hermanos, contra carne y sangre, tenemos lucha contra huéspedes espirituales. Pero no estoy diciendo que vayan por ahí atando al hombre fuerte de Santa Coloma o de Barcelona. Esas cosas no es guerra espiritual. La guerra espiritual sí que es real, pero no a la manera que se pinta hoy en día. De atando al hombre fuerte, es el hombre invisible. ¿Quiénes somos nosotros de atar? Si los ángeles ni se atrevieron para maldecir a Satanás. Miguel ni se atrevió para maldecir a Satanás. ¿Quién somos nosotros? Para ponernos en posiciones superiores a cosas que ni entendemos. Así que tengamos cuidado que la gente no venga y nos meten cosas en nuestra cabeza o para asustarnos o para impresionar. Sobre todo es para impresionar, ¿sabes? Y empiezan a hablar en unas lenguas que
es difícil, ellos mismos no lo entienden, porque la Biblia dice que si alguien tiene que hablar en lenguas, tiene que haber un intérprete o habla por sí mismo. Así que esas cosas que se van gritando para acá, y nadie entiende lo que están diciendo, no es bíblico, para nada, de ninguna forma es bíblico. No es para nada bíblico. Y mira lo que dice también Hebreos capítulo 1, versículo 1 a 2. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, escuche bien hermano, eso es fabuloso. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. ¿Cuáles son las ocasiones? Habló de muchas formas. Habló a Moisés en la zarza ardiente, habló en el monte Sinaí, habló a los profetas de diferentes maneras, habló a Samuel llamándole mientras el muchacho estaba durmiendo. Ha hablado de muchas formas, es lo que está diciendo Hebreos aquí. Dios ha hablado de muchas formas y muchas ocasiones. Ocasiones es lo que ha hablado con diferentes personas en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. En esos últimos días, ¿qué quiere decir? En nuestro tiempo ahora, del Nuevo Testamento, en nuestro tiempo, nos ha hablado por su Hijo. Así que Dios ahora ya no nos habla como hablaba antes, que hablaba a través de los profetas. Él mismo, Dios mismo, nos habla directamente a través de su propio Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que el universo, todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesús. Él es heredero de todo lo que Dios tiene, o el Padre es del Hijo. Y también nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Sabían que cuando creemos en Cristo y recibimos el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, como un sello que Dios confirma que ahora le pertenecemos? La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el Padre regala al Hijo también es nuestro. Es que formamos parte de la familia de Dios. Podemos ser pobres aquí en la tierra sin un céntimo, pero somos ricos en Cristo Jesús. Somos ricos en el Señor, ricos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre es el dueño del cielo, de la tierra, del universo entero. Por eso que la palabra nos dice que no nos afanéis, no nos afanemos, no nos matemos unos a otros por cosas temporales de la vida que moriremos y los dejaremos aquí. No estoy diciendo que seamos vagos, pero que no, que las posesiones terrenales no se convierten en cosas primordiales para nuestras vidas. Que podemos entender una cosa, que un día dejaremos esta tierra y todo lo que hemos luchado para conseguir se quedará atrás para el Estado quizás, para la alcaldía o para personas que nunca nos amaron, que nunca quisieron nada bueno de nosotros. Seguimos con nuestro pasaje. El versículo 16 dice, el apóstol Juan, hace unas afirmaciones que desvela algo que Dios tiene, desvela algo de Dios, pero que los mismos fariseos y los escribas, ellos no sabían. Aquí el apóstol Juan está desvelando algo que los mismos fariseos, ellos no lo entendían. Dice aquí, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente, lo pone así: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Que de la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos recibido la gracia de Cristo en vez de recibir el peso de la ley. Porque la ley, nadie tenía el pecado completamente perdonado, o no tenía el pecado perdonado o borrado bajo la ley. Bajo la ley ellos tenían que sacrificar animales para cubrir sus pecados, no para borrar sus pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, nuestros pecados están borrados completamente. Ya no hay más culpa. Dios olvida todo lo que hemos hecho en el pasado. Porque en Jesús habita toda la plenitud, de quien solo los pecadores caídos pueden recibir.
Podemos recibir todas las cosas que Dios tiene para nosotros solamente a través de Jesús. Y la manera de recibirlo es por la fe en Cristo Jesús. Todo lo que es sabiduría, todo lo que es santo, todo lo que es útil, todo lo que es dichoso, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa como creyentes, la podemos recibir a través de Cristo Jesús, por la fe en Él. Y es gratuito, hermanos, totalmente gratuito. Todo lo que recibimos de Cristo se resume en una sola palabra: gracia, 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 gracia. Un favor inmerecido. Porque no merecemos nada de Dios de lo que tenemos. Ninguno de nosotros podemos decirle a Dios que hoy, Señor, yo merezco que tú me das eso porque yo he hecho eso. Ninguno de nosotros merecemos nada. Dios tomó la decisión para salvarnos cuando pusimos nuestra fe en Cristo. Nos regala la salvación porque a Él le plació hacerlo así. Así que no es por nada de lo que nosotros hayamos hecho. El apóstol Juan sigue en el versículo 17 diciendo: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios dio la ley. ¿Se acuerda? Éxodo capítulo 20. Dios le dio la ley a Moisés en el monte de Sinaí. La ley fue dada a Moisés. Y esta ley en sí que Dios le dio a Moisés es santa. Es buena ley. Es una ley que todos nosotros tenemos que hacerle. Es buena ley, porque la Biblia claramente nos dice que la ley de Dios es santa. Pero esa ley nadie la pudo guardar. Nadie la pudo guardar. Pero debe haber una razón por la cual Dios dio la ley. La habíamos visto cuando estudiábamos el libro de Gálatas. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1:8. Él le dice a Timoteo: Timoteo, sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Así que Dios dio la ley a Moisés, como dice, con un propósito. Había un motivo por el cual Dios dio la ley a Moisés. Pero no dio la ley solamente porque... Uno puede decir, pero si Dios dio la ley, debemos guardarla a la letra. Pero si miramos la palabra, nadie guardó la ley en el Antiguo Testamento. Por eso es que tenía que sacrificar animales una vez tras otra. ¿Por qué? Para que la sangre del animal pudiera cubrir sus pecados. Era un ritual que Dios había permitido. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 24, el apóstol Pablo nos dice: dicho de otra manera, él nos da el motivo. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Así que cuando Dios dio la ley, el apóstol Juan dice que porque la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Por qué Dios le dio la ley? Para que la ley sea como un maestro, para guiarnos, alguien que nos guía hacia Cristo, para que nosotros podamos ver los pecadores que somos. Para que podamos ver la necesidad de una salvación completa. Porque se tenían que hacer los sacrificios de animales una y otra vez. Así que dice que la ley fue dada para guiarnos como como nuestra tutora hasta que Cristo vino, para protegernos hasta que pudiéramos recibir entonces la salvación completa por medio de la fe. Pero... escúchame, hermanos, pero no debemos recibir la ley, o a través de la ley nosotros no podemos recibir el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que aunque la ley fue dada, nadie pudo guardarla, y aunque la gente ofrecía sacrificios, sus pecados no eran borrados, estaban solamente cubiertos, su culpa seguían ahí, hasta que cuando Cristo vino, que la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz, fue suficiente para borrar nuestros pecados una vez para siempre. Así que nosotros recibimos la salvación de parte de Dios por la obra de Cristo, por lo que Jesús hizo, pero nuestra fe en lo que Él hizo es lo que hace que Dios nos regala la salvación. No es su dinero, no es por congregarse mucho, no es por formar parte de una congregación específica. Es por tu fe en Cristo Jesús. Y cualquier persona que tiene fe en Cristo Jesús debe tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida diferente de lo que era antes.
Por eso el apóstol Juan nos dice que porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dios dio la ley por medio de Moisés. Y mira lo que sigue diciendo. Y la verdad se han hecho realidad por medio de Cristo o por medio de Jesucristo. Así que Dios demostrando amor inagotable hacia la humanidad, ¿cómo? Por medio de su Hijo. Pero Él dio la ley por medio de su profeta Moisés. ¿Y cómo nos demuestra Dios cómo dice, esta verdad real, que se hace real a través de Jesucristo? Eso es así. Ninguna misericordia que nosotros hemos podido recibir, podemos recibirlo de cualquier otra manera que por la persona de Jesucristo. Mira ese asombroso pasaje de Romanos capítulo 5, de versículo 1 a 11. Romanos capítulo 5, de versículo 1 a 11. Mira lo que el apóstol Pablo habla sobre el amor de Dios que se ha hecho realidad por medio de Jesucristo para con nosotros. Dice, versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza. Escucha bien, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún hemos alcanzado la gloria de Dios. Pero ¿por qué tenemos esta paz en Cristo? Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Estamos contentos, nos regocijamos porque tenemos esperanza de la gloria de Dios que está por venir, que nosotros vamos a formar parte de eso. El versículo 3 dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. En otras versiones de la Biblia pone, el sufrimiento produce paciencia. Porque cuando uno sufre, uno aprende en el sufrimiento a esperar en Dios. Las personas que no sufren, que nunca han pasado hambre, que nunca han pasado necesidades, no saben valorar las cosas. Pero a veces en el sufrimiento es donde aprendemos a amar y a confiar más en el Señor que en la abundancia. En la abundancia nos confortamos, nos quedamos conformes, cómodos con todo lo que nosotros tenemos. Y dice el versículo 4, la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter es esperanza. El versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces, escucha bien hermanos, ese es fabuloso. El versículo 6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos y en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros, por los malvados que somos nosotros. Así que Jesús no vino tarde ni vino temprano. Él vino en el momento señalado, en el momento de la historia de la humanidad que Dios había designado que el Señor Jesús iba a venir en este momento. Él vino y murió por los malvados. El versículo 7 dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios, oh Señor, qué bueno este pasaje. Dice el versículo 8, pero Dios demostró su amor por nosotros en esto. Escucha bien cómo Dios demuestra su amor por nosotros. En que cuando todavía éramos pecadores. No dice que Dios demostró su amor para con nosotros cuando empezamos a comportarnos bien. No, Dios nos demostró su amor en nuestros pecados, cuando éramos enemigos de Él, aborrecidos por Él. Él mostró su amor por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Y el versículo 9 dice, y ahora que hemos sido justificados, ¿qué quiere decir? Que ahora que nosotros hemos recibido esa salvación de Dios, ahora que Cristo ha entregado su vida por nosotros, hemos sido justificados. Que cuando Dios nos ve, Él nos ve como personas perfectas. No porque somos perfectos, porque la sangre de su Hijo nos ha perfeccionado, nos ha justificado ante Él.
con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvos del castigo de Dios. Este pasaje, este versículo 9 nos hace comprender que la salvación es futura también. Cuando somos salvos, creemos en Cristo Jesús y nos salvamos. Seguimos siendo salvos cuando permanecemos en Él. Pero debemos permanecer en Jesús hasta el fin para ser salvos. Es lo que dice aquí, que con cuanto más razón, por medio de Él, seremos salvados. Ese es futuro. Seremos salvados del castigo de Dios. El versículo 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. El versículo 11 termina diciendo, y no solo esto, hermanos, no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Qué precioso. Así que usted y yo hemos recibido la reconciliación simplemente por lo que Jesús hizo, no por nada de lo que nosotros hayamos hecho. Y mira lo que el Señor Jesús, vamos a terminar ya, pero mira lo que el Señor Jesús dice. Él mismo confirma con sus propias palabras para revelar la forma como Dios demuestra otra vez su amor para con nosotros. Eso está en Juan 3, 14 a 18, cuando Nicodemos fue a verle de noche. Él le dice a Nicodemos, refiriéndose a algo que Moisés hizo cuando los hijos de Israel estaban en el desierto y pecaron contra el Señor mandó serpientes para morderles, porque habían murmurado contra el Señor. Él les mandó serpientes para que las serpientes le mordieran. Se quedaron muchos muriendo. Y Dios le ordenó a Moisés, levanta una serpiente de bronce y ponlo encima de un palo, en un poste en el medio del campamento, y todos que miran esa serpiente vivirán. Así que el Señor Jesús usa esta referencia para decirle a Nicodemo, para demostrar el amor de Dios a este maestro judío que vino a verle de noche. Dice, ¿cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Así que él ya está profetizando cómo iba a morir, levantado de la tierra, suspendido en el aire, como la serpiente que fue suspendida por Moisés. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El versículo 16 dice, porque de tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo demuestra Dios su amor para con el mundo? Levantando su Hijo sobre una cruz, para que todos que ponen su fe sobre su Hijo no se pierdan, más tenga vida eterna. Poner su fe en su Hijo, ¿en qué sentido? Que en esta cruz el Hijo de Dios lleva el pecado tuyo como lleva el pecado de quien sea que es pecador. El 17 dice, Dios no envió su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Así que la condenación es puramente esa. El que no cree en Dios, no importa cómo oramos por la persona, no es que si un padre es cristiano, sus hijos automáticamente son cristianos. No es porque una madre es cristiana, sus hijos son cristianos. No es así. Es el que cree en Cristo que es convertida. El que no cree está perdido, es lo que dice este pasaje. El que no cree ya ha sido condenado. Porque si una persona no cree en Cristo, no importa cómo se ora el día de su muerte, le hace un velorio más precioso, con flores de la alta calidad y todo eso, no cambiará su destino. Ya están muertos, se acabaron sus oportunidades. El versículo 19 dice, esta es la causa de la condenación. Escucha bien la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Qué luz? Juan nos da esa respuesta cuando estamos estudiando la introducción. Que la luz vino al mundo. Que Juan el Bautista estaba diciendo, esa es la luz de Dios que vino al mundo. Así que aquí también el Señor Jesús nos está diciendo la condenación es que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. La gente prefiere más las tinieblas
que está a la luz, porque sus hechos son perversos. Así que la verdad aquí se usa, o cuando uno quiere analizar este pasaje, es puramente clara. Que si una persona quiere acabar lejos de Dios en el infierno, es simplemente porque tomó la decisión personal de no creer en el Señor Jesucristo. Tomó la decisión personal de no aceptarle como el Señor y Salvador, porque la salvación es completamente gratuita para quien la quiere. Y no solo el amor de Dios que vino por nosotros. Mira lo que dice el versículo 17. Porque el versículo 17, lo que acabamos de ver, dice que porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor, lo que hemos leído, Dios demostró su amor para el mundo, entregando a su Hijo, levantándole sobre un madero, tal como Moisés levantó la serpiente. No solamente el amor demostró Dios, o no solamente el amor vino, pero tenemos también la verdad. La verdad se han hecho realidad por medio de Jesús. La verdad, aquí uno puede preguntarle, pero ¿la verdad en qué contexto? Puede haber dos contextos aquí sobre la verdad. El primero que puede ser la fidelidad, la fidelidad que puede ser la fidelidad de Dios, que Dios es fiel en cumplir sus promesas, porque Él prometió que iba a mandar un Mesías y Él mandó el Mesías. Él prometió que iba a mandar a alguien que a través de esa persona Él perdonara los pecados de toda la humanidad y Él lo hizo. Y la verdad puede ser simplemente tal como dice el Señor Jesús, que Él es el camino, la vida y la verdad, que nadie puede pasar por nadie puede ir al Padre sin pasar por medio de Él. Así que Dios nos ha demostrado su fidelidad, guardando su promesa en enviar al Mesías que Él había prometido, el Cordero de Dios que vino al mundo para quitar el pecado del mundo, y al mismo tiempo la verdad sobre la salvación, demostrando que la verdadera salvación está solamente en la persona de Jesucristo. Así que fuera de Jesús no podemos ser salvos. María no puede salvar a nadie, ni Buda, ni nadie puede salvar a nadie. Nuestra salvación la tenemos solamente en Jesús. Y para terminar, el último pasaje para terminar, el versículo 18, el apóstol Juan dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. Así que esto suena como una contradicción si uno lee Éxodo capítulo 33, versículo 20 a 23, suena como una contradicción. Parece que la Biblia se está contradiciendo, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Porque Juan está diciendo aquí que nadie nunca ha visto a Dios, pero ¿cómo puede estar diciendo Éxodo 33 que Moisés le pidió a Dios, enséñame tu gloria, y Dios le dijo, vale, no vas a ver mi rostro, porque si ves mi rostro vas a morir, pero el Señor le enseñó solamente su espalda? Así que recuerda que hace como 2 domingos hablamos de eso, que no es la persona de Dios que Moisés en sí vio, no es la persona de Dios que Moisés en sí vio en el monte de Sinaí, porque si fuera así, las declaraciones de Juan serán falsas. Si Moisés de verdad había visto al Padre, que es Espíritu, las declaraciones de Juan serán falsas. Porque ciertamente, si Juan lo pone que nadie nunca ha visto a Dios, pero Dios se ha hecho revelar a través del Señor Jesús, eso sí que es ciertamente verdad. Porque nadie puede ver a Dios, porque Dios en sí es Espíritu. Es lo que nos cuenta el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que nadie puede ver el Espíritu es como aire. Así que nadie jamás ha visto al Padre en sí, porque el Padre en sí es Espíritu. Pero también tenemos otra instancia también en Génesis capítulo 18, de versículo 1 a 25, cuando el Señor visita a Abraham. El Señor toma la decisión de visitar a Abraham antes de ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Y no tenemos ningún pasaje más de la Biblia que nos dice o que nos explica quién es esta persona que fue a visitar a Abraham. Pero la Biblia solamente nos dice que el Señor fue a visitar a Abraham, pero ¿quién de la Trinidad fue a ver a Abraham? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Así que no tenemos nada en la Biblia sobre ese tema, hasta que en Juan capítulo 8, el Señor Jesús mismo, en Juan 8:56, el Señor Jesús mismo menciona sobre esta visita. Así que la Biblia se queda callada durante todo ese tiempo. Abraham no contó ni nada se explicó sobre quién fue este Señor que fue con 2 ángeles para avisar a Abraham,
que los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, salvaron a Lot y su familia y destruyeron las ciudades que estaban allí. Pero ¿quién era este Señor? No tenemos ninguna indicia hasta en Juan 8:56, cuando el Señor Jesús le dice a los judíos que estaban ahí, a la gente que estaban a su alrededor, dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Pero qué cosa? ¿Cuándo Abraham se gozó de ver el día del Señor y cuándo lo vio y se gozó? Eso fue la única instancia donde el Señor presencialmente en la Biblia se nota que Dios mismo, el Señor, visitó a Abraham, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 18, del versículo 1 a 25. Así que cuando el Señor Jesús hizo esa declaración, la gente se mofaban de él, que este hombre seguramente que estás mal de la cabeza, estás completamente loco. Y en el versículo 56 de Génesis 8, la gente le dijeron: ni a los 50 años llegas. Es decir, tú no tienes ni 50 años. Y es lo que le dijeron los judíos. Y nos dice que has visto a Abraham. Eso es de verdad que era algo de risa, porque si uno que no conocía al Señor Jesús como Señor y Salvador, en ese momento se quedará pero estás mal de la cabeza, eres un jovencito de 32 años y dices que has visto a Abraham, ¿cuándo? Y todas esas cosas. Pero mira lo asombroso, es que en el versículo 58, el Señor Jesús les dio una respuesta inesperada que ellos mismos no esperaban, pero que confirma de que la persona que ha estado apareciendo en el Antiguo Testamento debe haber sido el Señor Jesús mismo. Porque dice, y el Señor Jesús contesta sobre su preexistencia, dice: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ese es un título de Dios, de yo soy. Es decir, que antes que Abraham ya existiera, yo ya estaba ahí. Es que yo creía, yo soy el creador de vuestro padre Abraham. Y para saber qué pasó con el Señor Jesús ahí, después hay que leerlo, porque le persiguieron para matarle y desapareció en medio de ellos. Así que no es nada malo salir corriendo cuando vienen problemas. A veces es sabiduría, porque hay algunas personas que quieren confrontar el problema, que yo soy hijo de Dios, a ver, voy a atar todo demonio, toda piedra. Te van a romper la cabeza y te van a matar. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios. Como el Señor Jesús, cuando vinieron para arrestarle, cuando estaba en el monte de Olivos, ¿qué hizo? En el momento preciso, Él se entregó, se dejó. Pero en este momento y en esta parte no era su momento de ser entregado. Así que Él se escapó entre el medio de ellos y se fue. Así que el énfasis que el apóstol Juan nos da sobre ese versículo 18 es algo muy importante que nos revela quién es Jesús en sí. Él es la imagen visible de un Dios invisible, porque nadie jamás ha visto a Dios, pero Dios se ha revelado a través de la persona de Jesús. Si con eso concluimos, hermanos, esta parte diciendo que Juan el Bautista confirmó que Jesús es Dios hecho hombre y que Él vino a vivir entre nosotros y Él era igual a nosotros e en todo Jesús será igual a nosotros. Aparte de eso, que Jesús es el Mesías prometido y esperado, que Él es superior y es preexistente, que ya existía antes del principio, que Dios nos ha demostrado su amor al mundo entero a través de su Hijo, entregándole, fue levantado en una cruz, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dios levantó a su Hijo por nuestros pecados. Una compañera una vez, cuando le predicaba el Evangelio, me dijo: qué difícil de creer. Dije: pero qué mal. Porque una persona que no hizo ningún pecado fue culpado por el pecado de la humanidad. Y yo le miré y dije: eso es amor. Un padre decide matar a su hijo para salvar a sus enemigos. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y es lo que Dios espera de nosotros, que demostramos amor unos a otros. Podemos estar dispuestos a llevar las cargas de unos a otros, ser sinceros de unos a otros, porque Jesús, solo en Jesús hay salvación. Fuera de Jesús, ninguno de nosotros llegaremos a Dios.
No somos salvos por nuestras buenas obras. Hemos sido salvados para hacer las buenas obras que Dios tenía preparado antes de la creación. Es que el apóstol Juan aquí nos ha revelado que Jesús es la revelación única y total de la persona de Dios. Es Jesús quien revela a Dios. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Tener una relación con Jesús es tener una relación con Dios mismo. Jesús es la revelación superior del Padre. Superior en el sentido de que es más de lo que nosotros podemos comprender. Y nunca llegaremos a comprender los caminos del Señor hasta la eternidad, ni será suficiente para nosotros de comprenderlo. No se puede entender claramente sobre la deidad de Jesús. En las afirmaciones del Señor Jesús, todo lo que hemos visto son ciertas. Podemos confiar en las palabras que están escritas en la Biblia. Y con eso terminamos esta introducción larga introducción del Evangelio de Juan. Pero a partir del versículo 19, si no me equivoco, ya se empieza las cosas que el Señor Jesús empezó haciendo. Así que ahora hemos tenido una revelación total de quién es la persona de Jesús. Y ahora vamos a ver las cosas confirmadas con esta revelación que tenemos. Vamos a ver los hechos que confirman que sí, de verdad, Juan tenía razón. Amén. Padre, gracias por tu palabra, por lo que ha sido predicada. Gracias por la enseñanza que tú nos das cada día para llegar a conocerte. Aunque en nuestras vidas ni será suficiente para comprenderte. Aunque nunca llegaremos a tener una total comprensión de ti. Porque tú eres asombroso. Nos conformamos, Señor, del privilegio que tú nos has dado hoy. Pero deseamos más, pero más de ti. Queremos conocerte más. No queremos quedarnos a medias de ti. Por favor, revélate más en nosotros. Y ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra o conocedores de ella, pero ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.